¿Qué antituberculoso genera neuritis óptica retrovulvar? Etamutol, ¿no? Genera neuritis óptica. En cambio, streptomicina es nefrotóxica. Ototóxico, como todo aminoglucósido, sobre todo ototóxico. Genera sordera congénita, por eso en la gestante está contraindicada por la sordera congénita. Isoniazida es hepatotóxica, igual que rifampicina, hepatotóxica. La diferencia es que isoniazida genera necrosis, rifampicina genera colestasis. Piracinamida aumenta el ácido úrico, recuerden, ¿ya? Por eso, al igual que tambutol, que también aumenta el ácido úrico, hay que tener mucho cuidado en pacientes con gota. Muy bien, el tambutol es el que genera neuritis. Respecto a la diabetes gestacional, ¿qué se podría afirmar? La complicación más frecuente en el recién nacido es la policitemia, falso. En el recién nacido, la complicación más frecuente es la hipoglicemia. ¿Los defectos de tubo neural son las malformaciones más frecuentes? No, son las cardíacas. Recuerden, la hipertrofia del tabique interventricular, la malformación típica del hijo de madre diabética. En gestantes bajo riesgo, la prueba de O'Sullivan, si es positivo, porque a la hora sale más de 140 miligramos de glucosa, pedimos prueba de tolerancia, pero ya no con 75. Recuerden, el test de O'Sullivan es con 50 gramos de dextrosa. Si sale positivo, pedimos prueba de tolerancia, pero la prueba de tolerancia acá es con 100 gramos de dextrosa, ¿ya? No con 75. 75 es cuando se hace solo prueba directa. Cuando tú haces tamizaje, acuérdate, la prueba de tolerancia es con 100 gramos. Si no haces prueba de tamizaje y de frente haces prueba de tolerancia, ahí sí es con 75 gramos. Factor de riesgo es gestante adolescente caucásica, no. Añosa, ¿no? Más de 35 años. La pregestacional se asocia a oligodrama, eso es correcto, porque la pregestacional se asocia a insuficiencia placentaria. ¿Y eso qué genera oligodramas? En cambio, cuando la diabetes es gestacional, se asocia a polihidramnios. Hay diferencias, ¿ah? La pregestacional genera oligohidramnios, genera RCU por insuficiencia placentaria. En cambio, la gestacional genera polihidramnios, genera macrosomía, ¿no? Diferente. ¿En qué semana se hace el test de O'Sullivan? Se hace 24, 28 semanas. ¿Cuántos de dextrosa? Dijimos 50 gramos, ¿no? Y si haces tu prueba de tamizaje, entonces haces tu prueba de tolerancia con 100 gramos. Con 100 gramos. ¿Ya? Señale lo falso en casos de corioamnionitis. ¿Es una causa de fiebre en el tercer trimestre? Sí. ¿Produce taquicardia materna, taquicardia fetal? Sí. Criterios de Gibbs, ¿no? 15% de su clínico. Recontra falsa. ¿La cesárea es la vía de elección? No, es el parto vaginal. Hay que inducir. ¿Se confirma con gran o cultivo en líquido amniótico? Sí, correcto. No es un criterio de corioamniótico, criterio de Gibbs, ¿no? Fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis con desviación izquierda, falta de irritabilidad uterina, pero útero hipertónico no. Eso no. Irritabilidad uterina. Útero hipertónico vemos en el DPP. Gestante en el tercer trimestre con fiebre, escalofríos, vómito, dolor lumbar. ¿Qué debo sospechar? Pielonefritis. ¿Lo más frecuente es anaerobios? No, pues. ITU es por E. coli. Una vez terminado el tratamiento, ¿no es necesario seguimiento continuo? No. Si ya tuvo ITU durante el embarazo, su seguimiento es mensual, con examen de orina y urocultivo. Tratamiento de elección, ceftriaxona. ¿Se complica con isoinmunización? No, sepsis para la mamá. El gol estándar es el urocultivo. ¿Ya? Es el urocultivo. Antibiótico de elección en bacteriuria sintomática en la gestante. ¿Qué damos en bacteriuria sintomática? Damos betalactámicos, damos nitrofurantoína, ¿no? ¿Ya? El más seguro, cefalexina, betalactámicos. Pero el más eficaz, nitrofurantoína, porque hay menos resistencia. Meropenem cuando te dicen E. coli ble positivo, ¿no? Beta-lactamasa espectro extendido. En gestantes no podemos utilizar quinolonas, no podemos utilizar tetraciclina, recuerden, ¿no? 72 horas presenta fiebre más dolor abdominal y a la exploración loquios purulentos, puérpera al tercer día. Fiebre, dolor, loquios, es una endometritis. ¿Cuál es el esquema de elección? Clinda más genta, ¿no? Porque recuerden que predominan los anaerobios. Clinda.
Vía del parto es el principal factor de riesgo, sí, la cesárea es más contaminante, ¿no? La etiología más frecuente son las bacterias, eso es falso. Las más frecuentes son las anaerobias. Si hay hipotensión, ya pues es una sepsis, ¿no? Cuando hay falla de órgano. En el hemograma hay leucocitosis con desviación izquierda. Lo correcto en endometritis, la fiebre se presenta en las primeras 24 horas, no, es a partir del segundo día, entre el segundo y 10º día. El más frecuente es S. aureus, no, hemos dicho anaerobios. Factor de riesgo preeclampsia, no. Factor de riesgo es la vía del parto, diabetes, RPM prolongado. Cursa con útero subinvolucionado. El tabaco es factor protector, nada que ver. Con respecto a la mastitis puerperal, señale lo correcto. Mastitis. El más frecuente es estafilococo, sí, pero aureus. Y aureus es coagulasa positivo, no negativo. ¿Cursa con fiebre en la primera semana del puerperio? No, generalmente está entre la segunda y la cuarta semana la fiebre de mastitis. ¿Puede complicarse con fístulas? No, se complica con abscesos. ¿Contraindica la lactancia? No, hay que darle su antibiótico y se puede mantener la lactancia materna, no contraindica. Tratamiento de elección en casos de alergia a penicilina, porque el de elección es amoxicilina, dicloxacilina, que cubre muy bien ese aureus, pero si es alérgico, damos Clinda, ¿no? Y ya en casos severos, damos vancomicina. Gestante con mastitis puerperal, el antibiótico de elección, ¿cuál es? Para cubrir ese aureus, amoxi, dicloxacilina. En casos severos que está generando sepsis, damos vancomicina. Y en caso de alergia a penicilina, damos clindamicina. En relación a la patología del líquido amniótico, señale lo correcto. ¿La causa más frecuente de oligohidramnios es idiopático? No. De oligohidramnios es RPM. Idiopático es del polihidramnios. ¿La anencefalia con qué se asocia? Con polihidramnios. La genesia renal es la que se asocia a oligohidramnios. En caso de polihidramnios agudo, ¿qué hacemos? Amniocentesis. Para el crónico damos indometacina. Y la menor de 5, que es oligohidramnios, ¿y qué puede indicar? Podría indicar una insuficiencia placentaria. Claro, la preeclampsia, el RCU, como cursan con insuficiencia placentaria, hipoxia crónica, generan oligohidramnios. La embolia líquida amniótica se presenta antes, no, durante el parto. Ese es el dato, ¿no? Hay falla cardiovascular, falla respiratoria, CID, convulsión, pero durante el parto, la embolia líquida amniótica. La presencia de hipoplasia pulmonar con oligohidramnios por agenesia renal, ¿cómo se llama esa secuencia? Secuencia de Potter. Secuencia de Potter, ¿no? No, síndrome de Heide es la estenosis aórtica congénita más angiodisplasia, que causa hemorragia digestiva baja. Con respecto a las complicaciones del embarazo, a ver, ¿cuál es lo falso? La pérdida de peso más del 5% caracteriza la hiperemesis, sí, ¿no? Vómitos severos, incontrolables, que causan deshidratación, alcalosis metabólica, pérdida de peso más del 5%. Requerimiento de hierro elemental es 60 miligramos al día, pero de sulfato ferroso es una tableta y es 300 miligramos al día. Mucho cuidado, entonces eso es falso. Esto es falso. Prevalencia de enema en el embarazo es 30%, sí, esto es dato según ENDES 2018. El 43% de los niños menores de 3 años tiene anemia y en las gestantes el 30%. La anemia se asocia a bajo peso al nacer, sí. La cetonuria confirma el diagnóstico de hiperemesis, sí. Hay cuerpo cetónico, ¿no? Por la intolerancia oral. Gestante que acuda a su control en el último trimestre. En relación a la profilaxis de anemia ferropénica, debemos indicar hierro elemental, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la profilaxis? Pero si es que es una gestante que acude en su último trimestre, o sea, es una gestante que no se ha controlado. Decíamos, si es bajo riesgo, o sea, la mayoría de las gestantes, 60 miligramos por día a partir de las 14 semanas. ¿Y cuándo se considera alto riesgo? Cuando viene el último trimestre, a partir de las 32 semanas, no ha tenido control prenatal. ¿Ahí cuánto debes dar? 120 miligramos al día de hierro elemental, o sea, el doble de lo normal. 28 años, primera gestación, que refiere dolor en hipogastrio, sensación de peso en genitales, ha manchado escasamente la sangre roja, dice. Tiene 32 semanas.
¿correcto? El dolor no es intenso, pero aumenta y se atenúa. Nota movimientos fetales, no tiene ningún antecedente de interés, la última ecografía hace 2 semanas era normal, tanto desde el punto de vista fetal como de anexos. Pero miren, ya tiene cambios. Entonces esa molestia que tiene, dolor, es dinámica uterina, pero con un cuello dilatado de 1 y borrado el 30%. Si la dilatación es menos de 2, borramiento menos del 50% y tiene una edad gestacional menor a 37 semanas, esta es una amenaza de parto pretérmino. Amenaza. Entonces, ¿sería necesaria la evaluación con ecografía y test de fibronectina? Sí, porque eso sirve para evaluar las amenazas, ¿no? Ecografía medimos la longitud del cuello y el test de fibronectina es el marcador bioquímico, ¿no? ¿Se trataría de una placenta previa? No. La infección no está asociada, sí, el parto pretérmino está asociado a infección. ¿Podríamos hablar de un parto inmaduro? No. Inmaduro es menos de 28. Este es prematuro pretérmino. ¿Los corticoides estarían indicados? Sí, porque se indican entre las 24 y 34 semanas. Tiene 32 semanas. Entonces, en este caso, ¿tendrían pobre eficacia? No, hay que dar para madurar el pulmón. ¿El test más sensible en la evaluación del parto pretérmino es? El test más sensible en la evaluación de parto pretérmino es la medición de la longitud por ecografía. Un cuello corto, menos de 2 centímetros. Tiene alto riesgo. Ya el test de fibronectina es específico. Esa es la diferencia. La ecografía es sensible. El test de fibronectina es específico. El test de Amnion-Schur es para RPM, al igual que el test de Ferm. Y Clemens es para la madurez pulmonar, ¿no? Es el prueba de la burbuja, prueba biofísica para ver la madurez del pulmón. 42 semanas, no tiene factores de riesgo y tiene acude urgencias, dice con 3 contracciones cada 10 minutos. El test de Bishop es desfavorable. Entonces hay que ver cuál sería la recomendación. Entonces, si tiene 42 semanas y es un embarazo prolongado, ¿no es cierto? No es en vías de prolongación, no, en vías es a partir de las 41 semanas. Si tiene 42 semanas y es un embarazo prolongado. Nos están diciendo que el Bishop es desfavorable. O sea, si es desfavorable es menos de 6 puntos, ¿no? ¿El paciente tiene Bishop de 7? No, 7 es favorable. ¿Qué hay que hacer? Entonces, como ya está en un embarazo prolongado y el Bishop es desfavorable, lo primero que hay que hacer es madurar con misoprostol, 25 microgramos cada 6 horas, y una vez que hemos madurado, luego inducimos con oxitocina. La respuesta correcta sería la C, ¿no? O sea, primero hay que madurar el cuello, luego inducimos. 200 microgramos de misoprostol, no, para madurar es 25 microgramos. La complicación frecuente en casos de embarazo prolongado es macrosomía, oligohidramnio, sufrimiento fetal, no es polidramnios. ¿Cuál no es un factor de riesgo para embarazo prolongado? Obesidad, nulliparidad, encefalia, insuficiencia, peremesis no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. En relación al embarazo doble, señale lo correcto. A ver, embarazo doble, los más frecuentes son los bicigóticos, más frecuentes que los monocigóticos. En el monocigótico, la división en blastocisto, que es el que ocurre entre la tercera y el séptimo día, produce un embarazo monocoreal, monoamniótico. Eso es falso. No, el mono se produce entre el 8º y 13º día y es en el estadio de gástrula. En el estadio de blastocisto se produce el mono-bi, el monocoreal biamniótico. Y cuando es entre los primeros 3 días, estadio de mórula, se produce el bicoreal biamniótico. Recuerden la clasificación. Signo de lambda, ¿qué significa? Que hay 2 placentas. Y si hay 2 placentas, ¿qué es bicoreal? No es monocoreal es signo de lata invertida. Factor de riesgo de raza afroamericana. Para embarazo múltiple, la raza afroamericana. Su principal complicación es la secuencia TRAP. No, es la prematuridad. Ahora, si es monocoreal, su principal complicación es la transfusión feto-fetal. Si es monocoreal.
El síndrome de transfusión feto-fetal se produce por anastomosis arteriovenosas, que van a generar, ¿no es cierto?, un crecimiento discordante. Tiene una mortalidad del 80%, por eso hay que operar. Se hace ablación con láser por fetoscopía. ¿Y en qué estadios de Quintero se utiliza? En el 2, en el 3 y el 4, ¿no? En el 1 no, porque la afectación es leve, no está afectado el feto, solo el líquido amniótico. Y en el 5 tampoco, porque ya se murió, ¿no? En el 5, recuerden, ya es óbito. ¿Ya? Estadios de Quintero hemos revisado en la primera vuelta, ¿ya? Entonces, en el 1 y en el 5 no se operan. El que se opera es el 2, el 3 y el 4. El embarazo monocigótico, que termina por cesárea de forma absoluta a las 34 semanas, ¿quién es? El monocoreal monoamniótico. El mono sale por cesárea a las 34 semanas. No se espera. Si esperamos, se muere. Gestante 30 semanas que consulta por sensación de pérdida de líquido en las últimas horas. Tiene febrícula, test de amniosure positivo. O sea, estamos confirmando un RPM. Pérdida de líquido amniótico. ¿El sangrado es el principal factor asociado? No, la infección. O sea, el sangrado puede producir RPM, pero la infección es el más asociado. Deberíamos hacer tacto vaginal para explorar mejor. No, ¿para qué vamos a hacer tacto? Aumentamos el riesgo de infección. Hay que colocar espéculo nomás. ¿El test de nitracina mostraría color amarillo? No, pues el color es amarillo. Como hay pérdida de líquido, que es alcalino, ¿a qué cambia? Azul. No. ¿Recomendaríamos sulfato de magnesio? Sí, en gestantes menores de 32 semanas hay que dar sulfato de magnesio, ¿no? Y además hay que dar corticoides, porque está en el periodo, entre 24 y 34, para madurar el pulmón, ¿no? Por eso la I es falso. Hay que dar corticoides, porque está entre las 24 y 34 semanas. La profilaxis antibiótica en RPM es importante para evitar la infección. Mencione cuál es el esquema más utilizado. Ampieritro, ¿no? Ampieritromicina es el que damos para RPM. Clindagenta es para endometritis. Endometritis, ¿no? Ampieritro es para profilaxis de RPM. ¿Y qué nos falta? Ampigenta, que es para coriomionitis, sepsis neonatal, ¿no? Ceftriaxlinda es para absceso pulmonar, ¿no? Absceso pulmonar, ceftriaxlinda. Muy bien. Respuesta ampieritro es para profilaxis de RPM. Con respecto al RCU, marque lo falso. El tipo más frecuente es el tipo 2, el asimétrico, que es producido por insuficiencia placentaria. Eso es correcto. El tipo 2 o asimétrico cursa con el cociente de circunferencia cefálica sobre abdominal más de 1, sí, eso es correcto. El diagnóstico se confirma con ecografía, también es correcto, por debajo del percentil 10. El estadio 3, según la ecografía Doppler, es alta sospecha de acidosis fetal, eso es falso, ¿no? Recuerda, según el Doppler hay 4 estadios, ¿ah? Primer estadio, insuficiencia placentaria leve. Segundo estadio, insuficiencia placentaria severa. Tercer estadio, baja sospecha de acidosis fetal. Cuarto es el alta sospecha de acidosis fetal. Entonces no es el 3, ese sería lo falso, es el 4. El 1 simétrico, su principal factor o causa es cromosomopatías, ¿no? El segundo es TORCH, infecciones congénitas o infecciones connatales. El Doppler que evalúa la redistribución hemodinámica en fetos con RCU, ¿cuál es? El que evalúa la redistribución hemodinámica es la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media es el que evalúa la redistribución hemodinámica en RCU. El primer Doppler que se evalúa en RCU es la arteria umbilical, ¿ya? Pero el de la arteria cerebral media es el que evalúa la redistribución hemodinámica. 23 años, primera gestación, amenorrea de 35 semanas, cefalea, miren, la presión está elevada, tiene proteinuria. Preeclampsia, ¿verdad? Preeclampsia, porque tiene más de 20 semanas, presión elevada, proteinuria, pero tiene síntomas premonitorios, por lo tanto es severo.
¿Debemos iniciar la betalol? No, pues la betalol cuando las presiones están altas, pues más de 160, más de 110, ahí deberíamos dar la betalol. Pues en este caso no, pues no está tan elevada la presión. ¿Hay aumento del volumen plasmático? No, pues eso es normal en las gestantes. Al contrario, en la preeclampsia hay disminución del volumen plasmático. Factor protector es tabaco, ¿te acuerdas? Tabaco es factor protector para preeclampsia, no es riesgo. Riesgo es nulliparidad, obesa, SAF, lupus. ¿Activamos la clave azul? Sí. ¿Y damos sulfato al 20% en bolo y luego en infusión continua? Sí, porque es severo, ¿no? Marcador predictor es arteria uterina, Doppler de arteria uterina, no umbilical. Es para ver el notch, ¿no? El notch protodiastólica. Dosis de sulfato de magnesio para preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuánto damos de sulfato de magnesio? Recuerden, 6 gramos en bolo endovenoso y 2 gramos por hora, ¿no? Es el llamado protocolo de Cibai. Protocolo de Cibai. Y controlamos los reflejos, porque si aparece hiperreflexia es intoxicación y ahí damos gluconato de calcio al 10% cuando esté intoxicado, ¿no? A ver, 26 semanas, hizo inmunización con diagnóstico de inmunización anti-D, test de Coombs salió positivo, o sea, está sensibilizada. ¿Qué hacemos cuando está sensibilizada? Ya hay que evaluar el riesgo de anemia fetal. ¿Y cómo evaluamos el riesgo de anemia fetal? A ver, los títulos de anticuerpos, ¿no tienen utilidad? No, sí, hay que ver los títulos, porque si es más de 1/16 tiene alto riesgo de anemia. ¿Su complicación más grave es la ictericia? No, es la hemólisis. La hemólisis es la principal complicación. La anemia, ¿no? Por hemólisis. Los títulos son altos, correcto, alto riesgo de anemia. ¿Y cómo evaluamos la anemia? Con el Doppler de arteria cerebral, calculando la velocidad de flujo sistólico. La velocidad de flujo sistólico es la que calcula el riesgo de anemia fetal. ¿Test de Liley de inmediato? No, primero es la prueba no invasiva. ¿Cuál es la prueba no invasiva? El Doppler. Si este sale alterado, recién hacemos el test de Liley, ¿ya? De inmediato no, entonces primero hay que hacer. Si se comprueba anemia fetal grave, hematocrito menos del 30%, ¿indicamos transfusión? Sí, pero no es por la arteria, es por la vena umbilical. Se hace la transfusión, no por la arteria. ¿En qué semana se hace la profilaxis? ¿Cuándo se hace la profilaxis? Cuando la gestante se RH negativo y su test de Coombs también está negativo, ¿no? O sea, cuando su Coombs está negativo, ahí damos profilaxis. ¿Entre qué semanas? 28 a 32. 300 microgramos de gamma globulina anti-D, ¿no? Respecto al aborto, a ver, el 80% es tardío, falso, pues el 80% es precoz, antes de las 12 semanas. La monosomía es la causa, no, es la trisomía, par 16, recuerden. Este es correcto, ¿no? Está asociada a la edad materna. ¿La ecografía diferencia aborto inminente, inevitable? No, eso es por las membranas. Membranas íntegras, inminente. Membrana rota, inevitable. La ecografía no sirve. El aborto completo se maneja con legrado uterino. ¿Para qué vas a hacer el legrado si ya está completo? El legrado se hace para el aborto incompleto, ¿no? Para el aborto incompleto que tiene restos hay que hacer legrado. Si tiene más de 12 semanas, pues si tiene menos de 12 semanas hacemos ameo. Con respecto al tratamiento manejo del aborto, señale lo correcto. Reposo en casos de aborto, no, amenaza de aborto. El reposo, manejo ambulatorio, aborto diferido, no, pues hay que limpiar, hay que hacer evacuación. Ameo cuando hay restos y menos de 12 semanas, eso es correcto. Y está estable, ¿no? Porque si te dan las otras condiciones, inestable, más de 12 semanas, legrado. Pacientes estables, ameo. Aborto incompleto, ¿ese manejo ambulatorio? No, pues la amenaza de aborto es manejo ambulatorio. ¿El ameo tiene más riesgo de perforación? No, el legrado tiene más riesgo de perforación, sobre todo cuando se utiliza cureta aspirativa. Y acá 26 años, acude a urgencia refiriendo sangrado de 2 horas, acompañado de dolor, enfosiliaca, no fiebre, con la exploración se observa algo de defensa, o sea, hay dolor, ¿no? Tras realizar ecografía, la cavidad uterina está vacía, pero hay una lesión en el anexo, ¿no? Y miren, beta-HCG positivo. O sea, hay dolor, hay pequeño sangrado, ¿no es cierto? Beta-HCG positivo, tiene amenorrea. Entonces, hay que descartar un ectópico, bueno.
¿Y el factor de riesgo más importante es colonización? No, el más importante, el que tiene más RR, cirugía de la trompa uterina, ¿no? De la trompa, cirugía tubárica. Ahora, el más frecuente es EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Este es lo correcto, ¿no? Si tiene localización intersticial, tiene ruptura tardía, porque el de ruptura precoz es la del istmo, y el más frecuente ampolla, pues, ¿no? La ruptura en la localización ampular, ¿indicamos histerectomía? No, pues no. Si está ubicada en la polla, sacamos la trompa nomás. ¿Para qué le vas a sacar el útero? ¿El sangrado de la clínica más frecuente? No, el dolor. ¿Podemos usar metotrexate como manejo primario? En este caso no. ¿Por qué? Porque la paciente está con dolor, tiene defensa, tiene un abdomen agudo. Entonces no, el metotrexate se utiliza en casos en que la paciente está estable, no hay latidos, el saco es pequeño, menos de 4 centímetros. Acá nos están diciendo que la lesión tiene 5 centímetros, o sea, es grande. Entonces hay algunas indicaciones para dar metotrexate, ¿no? Que esté estable, que no haya líquido libre en la cavidad peritoneal, que el saco gestacional sea menos de 4 centímetros, que no haya latidos. Si les hubieran dado esos datos, ahí sí el ectópico se trata con metotrexate. La formación de decidua pero sin vellosidades en un embarazo ectópico, ¿cómo se llama? Fenómeno de Arias, Estela, ¿no? Síndrome de Sieff es una hepatitis por alcohol, asociada a hemólisis y asociada a dislipidemia. Ese es el síndrome de Sieff. Los cuerpos de Mallory lo vemos en hepatitis alcohólica, secuencia Potter ya hemos avisado, reacción de Reiter no, síndrome de Reiter, ¿no? La artritis, uretritis, conjuntivitis. Artritis, uretritis, conjuntivitis, síndrome de Reiter, eso lo ven en reumatología. 23 años acude a servicio refiriendo sangrado vaginal, hiperemesis, presión elevada, el tamaño está aumentado para la edad gestacional, parece una gestación de 20 semanas, miren el beta-HCG, 1.240.000. La tiroxina está elevada. ¿Quién te da tirotoxicosis, toxemia, hiperemesis, altura uterina mayor a la edad gestacional? Mola, ¿no es cierto? Enfermedad trofoblástica. La dieta hipoproteica es factor de riesgo. La clínica más frecuente es altura uterina, no. Es hemorragia la clínica más frecuente. ¿Se trata de una hipertensión crónica? No. Entre paréntesis es una preeclampsia, no es una toxemia por la mala invasión placentaria, pero ocurre en el primer trimestre, esta es la excepción. La ecografía confirma el diagnóstico. ¿Cómo se llama la imagen en mola? Racimo de uvas, ¿no? Panal de abejas. Tratamiento de elección AMEO, depende, ¿no? AMEO si tiene menos de 12 semanas, más de 12 semanas legrado, con cureta aspirativa. Tratamiento de elección en casos de coriocarcinoma, estadio 1 es cuando está ubicado en útero, no hay metástasis. Y tiene más de 40 años, lo más probable es que ya no desea tener hijos, ¿no es cierto? Por eso le da, ¿no? Más de 40 años y tiene un cáncer, estadio 1, confinado al útero, que es lo ideal que hay que hacer, histerectomía. En cambio, si está en estadio 1, o sea, no hay metástasis, pero tiene menos de 40 años y quiere tener hijos, pues no le podemos sacar el útero. Le damos quimioterapia profiláctica. Y en los demás casos, estadio 2, cuando invade pelvis, 3, cuando invade pulmón, 4, cuando invade hígado, cerebro, ya haces quimioterapia terapéutica. Una de las siguientes afirmaciones acerca de placenta previa es falsa. Su principal factor de riesgo es la cesárea, verdadero. La cirugía es el principal factor de riesgo. ¿Habitualmente el feto está afectado? No, pues el feto está bien en la placenta previa, ¿no? Donde hay sufrimiento fetal es en DPP, en rotura uterina. La forma más frecuente es el estadio 4, que es la oclusiva total, es una hemorragia indolora, se confirma por ecografía. Está contraindicado a hacer tacto vaginal, bueno, en una hemorragia de tercer trimestre, que hacer ecografía para localizar la placenta. La placenta previa, el grado 1 es inserción baja, el grado 2 es marginal, grado 3 parcial, grado 4 total, la más frecuente grado 4 total, la clasificación, ¿no? Marginal en la grado 2. En relación a la hipoxia fetal del DPP, señale lo falso. La causa más frecuente es idiopático, sí, y el factor de riesgo más asociado, preeclampsia. Eso es correcto.
Dolor asociado a hipertonía, sí. Útero curvo Lier, útero leñoso. Sangrado oculto en 20%, sí. Causa CID, sí. El grado 2 cursa con óbito, son los grados de Sher, ¿no? Grado 1 es dolor más hemorragia. Grado 2 es sufrimiento fetal. Grado 3 es óbito. Y para la madre sí. Esa es la clasificación de DPPA. En el grado 2 cursa con óbito, falso. El grado 3 es el que cursa con óbito. Complicación más grave del abrupto placentario, o sea, del DPP, para la gestante SIT, que se confirma con valores de fibrinógeno disminuido. Y se prolonga todo, ¿no? El tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada. Se altera todo el perfil de coagulación. Para la mamá, la peor complicación es SIT, para el feto es óbito. Gestante en trabajo de parto con intenso dolor asociado a sufrimiento fetal, la exploración, hipotonía, más hipotensión en la paciente, o sea, se choca y hay hipotonía. Entonces, eso traduce una rotura uterina. ¿Rotura inminente? No, es una rotura ya consumada, por eso el útero está hipotónico. Signo de Frommel, no, pues, signo de Frommel vemos en la ruptura inminente, ¿no? Es los parámetros tensos. Acá ya se rompió. Su principal factor de riesgo es la cirugía uterina, sí, la cesárea. Las partes fetales no se pueden palpar, no, al contrario, ese es el dato, ¿no? Se palpan fácilmente. Esa es rotura consumada. ¿Debemos indicar ecografía? No, para confirmar, no. Está roto el útero, hay que operar. El signo de rotura inminente, ¿cuál es? El anillo de Van o el signo de Frommel, que es los parámetros tensos. En anillo de Van, signo de Frommel, es ruptura inminente. Se va a romper, todavía no se rompe. Signo de Frenkel es el dolor a la movilización del cuello. Y eso lo ves en EPI, en ectópico. Gestante en trabajo de parto presenta sangrado transvaginal posterior a una rotura de membranas. Y luego, ¿qué hay? El test no estresante sale no reactivo, o sea, sufrimiento fetal. Si posterior a la ruptura de membranas aparece sangrado, sufrimiento fetal, ¿de qué estamos hablando? De una rotura de brasa previa. Por lo tanto, ¿es un sangrado materno? No, es un sangrado de origen fetal. Indicamos cesárea urgente, ¿no? Factor de riesgo legrado, no. Inserción velamentosa del cordón umbilical. ¿Se confirma con resonancia? No. Doppler, ¿no? Para ver la afectación de los vasos. Inducción, no. Cesárea, porque hay sufrimiento fetal agudo. ¿Y qué hacemos en sufrimiento fetal agudo? Cesárea. Factor de riesgo para brasa previa, lo que habíamos dicho, ¿no? Inserción velamentosa del cordón umbilical, ¿ya? En relación a la hemorragia posparto, ¿se define como caída más del 10% de hematocrito? Sí. ¿La causa inmediata más frecuente es la atonía uterina? Sí, eso es cierto. En caso no se palpe el útero, ¿en qué pensamos? En inversión, cuando no se palpa. Si se palpa blando, atonía. Y si se palpa bien contraído, pero está sangrando, trauma del canal del parto, ¿no? En caso esté bien contraído, ¿realizar ecografía para descartar retención? No, pues si está bien contraído hay que colocar valvas para ver el trauma del canal del parto, no ecografía. ¿La macrosomía produce un parto traumático? Sí. Si está bien contraído, lo que debes descartar es trauma del canal del parto y lo más frecuente es laceración del cuello. La causa más frecuente de hemorragia postparto tardío, que es pasada las 24 horas del puerperio. ¿Cuál es? Retención de restos placentarios. Retención de restos. Puerperio de 12 horas, sangrado masivo asociado a diaforesis y palidez. En el examen se comprueba útero supraumbilical, por lo tanto, ¿cuál sería la conducta correcta? Si el útero está supraumbilical, la conducta correcta, entonces, es descartar un trauma, una atonía uterina, ¿no? Porque el útero, al no estar contraído, está por encima del ombligo. O sea, hay que descartar una atonía. Oxitóxico sí, pero legrado no. ¿Para qué vas a hacer legrado en atonía? Damos que oxitocina, ¿no es cierto? 10 a 40 unidades por vía endovenosa en infusión continua. Y misoprostol, ¿cuál es la dosis? 800 a 1000 microgramos. Clave amarilla, no, pues clave roja. En bolo endovenoso no se da, en infusión continua se da la oxitocina. En caso no responde al manejo uterotónico, se coloca el balón, ¿no? La sonda, el balón de Bacry. Y luego ya tratamiento quirúrgico. Entonces lo más correcto la B. Taponamiento uterino en caso de hemorragia postparto cuando no responde a los uterotónicos, ¿no? Le has dado oxitocina, carbetocina, misoprostol, carbopros.
No responde. Colocas el balón. ¿Cómo se llama el balón para taponar el útero? Balón de Bakri. Blackmore, Minnesota, eso es para la hemorragia por varices gastroesofágicas. Sonda de Kerr es para la coledocotomía, ¿no? Cuando abres el colédoco, ¿cómo se llama la sondita? Sonda de Kerr, ¿no? Maniobra de Johnson es para la inversión uterina, ¿no? Maniobra de Johnson. Paciente en el postparto inmediato cursa con hemorragia. ¿Cuál sería la conducta si se sabe que el útero está bien contraído? Entonces, ¿qué debemos colocar? Valvas para ver trauma del canal del parto. ¿Descartar inversión? No, pues, porque en inversión nos dirían que no se palpa el útero. Acá sí palpas, está bien contraído. Colocas valvas para ver el trauma más frecuente. ¿Cuál es? Laceración del cuello. ¿Programamos para cirugía? No. ¿Descartar hematoma vulvovaginal? No, eso lo que nos da sensación de pujo, bulto, ¿no? ¿Descartar desgarro grado 2 cuando se comprometen los músculos del periné? ¿Operamos? No, se opera el grado 3 cuando compromete esfínter anal y 4 compromete mucosa rectal. El 3 y el 4 se operan. ¿Cómo se abre la maniobra de reposición manual en casos de inversión? Les había mencionado la maniobra de Johnson. Ritgen es en el expulsivo, Brand Andrews es en el alumbramiento, al igual que la maniobra de Dublín. Y el signo de Fabre del pescador es un signo también de alumbramiento, ¿no? No es una maniobra. Fabre es un signo de desprendimiento de la placenta. ¿Qué es cierto respecto a la epilepsia durante el embarazo? El ácido valproico, excepto el valproato, el resto de los fármacos, ¿son seguros? No, ningún fármaco antiepiléptico es seguro. Todos generan toxicidad. Y el más tóxico de todos es el valproato, que está asociado a efectos de tubo neural. ¿Las convulsiones epilépticas no tienen riesgo fetal? Obviamente que sí tienen riesgo, se generan sufrimiento fetal. Durante el embarazo se prefiere la menos dosis, o sea, del antiepiléptico y la monoterapia. Eso es lo mejor. Menos dosis y monoterapia. Debemos indicar antiepilépticos, ¿ah? No hay que suspender, porque si convulsión es peor. Durante el embarazo no se recomienda monitorizar la concentración de los fármacos. No, sí, hay que controlar la dosis a nivel plasmático. ¿La epilepsia en sí mismo se asocia a malformaciones? No, el tratamiento es el que se asocia, no la epilepsia en sí como tal. Lo que se asocia a malformaciones es el tratamiento que se da para la epilepsia, o sea, los fármacos antiepilépticos. Respecto a la colestasis gravídica, ¿no existe manejo médico? Sí, ácido urso desoxicólico se utiliza. El fluido se manifiesta de manera vespertina, ¿no? Palmoplantar, aperominio vespertino. El perfil hepático está alterado, por eso se llama colestasis. Eleva GGT, eleva bilirrubina, etc. No hay lesión dermatológica, no hay pápula, vesícula, no genera. Da prurito, sí. Y tiene riesgo fetal, eso sí. Para la mamá no, para el feto sí. Porque los ácidos biliares generan o son fetotóxicos y pueden generar hipoxia fetal.